Señor director de Proyección Social, el magíster Eric Chuquitapa Rojas, estimado colega Jean-Paul Benavente García, de la misma manera al colega Jaime Maxi Callin y a los distinguidos expositores y comentaristas y panelistas. De la misma manera, hacer llegar a los distinguidos señores estudiantes y público asistente. En esta oportunidad voy a dar la bienvenida a nuestros señores expositores y a los panelistas en este primer foro de inversión pública de la región Cusco. Este foro, esperando y teniendo las expectativas de que nosotros tengamos algunos alcances, ¿no?, algunas potencialidades que nosotros ahora lo vamos a conocer, ¿no? De la misma manera, quiero dar por aperturado este foro, ¿no?, y dejarles a ustedes, para no cansarles, con los expositores y panelistas, esperando alcanzar y lograr muchos conocimientos y sapienzas dentro de lo que es la inversión pública. En ese sentido, les pido a todos y cada uno de ustedes, para nuestros expositores y panelistas, un voto de aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Entonces voy a dejarles a los responsables. Gracias, doctor. Muchas gracias por esas palabras y sobre todo el interés que se tiene aquí en inversión pública. Este es un evento que, por iniciativa tanto de la universidad, de los profesores, como de Reacciona Instituto Apoyo, esperamos que no sea la primera vez que tengamos mucho más adelante abordando temas y quizá proyectos en específico dentro de la región. Ahora vamos a pasar con Luis Fernando Alegría. Él es nuestro economista en jefe dentro del proyecto de Reacciona. Reacciona es un proyecto que está siendo impulsado por Instituto Apoyo y CPC y básicamente busca crear todo un ecosistema que más adelante lo van a conocer. Pero nosotros lo que queremos es que toda la ciudadanía dentro de la región se involucre y es por eso que el día de hoy hemos invitado a los docentes de la región para que ellos desde su perspectiva puedan darnos un punto de vista mucho más real, más consciente y que realmente refleje la problemática de la región para poderle dar diferentes propuestas de solución. Entonces, le damos la bienvenida al profesor Luis Fernando Alegría, que también es el economista en jefe. Okay. Así que, adelante. Gracias. Gracias, doctor Batallanos, por la bienvenida. Gracias al profesor Chuquitapa por permitirnos haber coordinado este espacio para poder presentarles hoy día este proyecto Reacciona. Y como bien señaló Pía, el espíritu de este proyecto es que generemos vigilancia, una ciudadanía activa, ¿no? Y el hecho de que ustedes hayan tomado tiempo de su tarde para estar aquí hoy implica que ya son ciudadanos activos, que quieren poner acción, saltar a la cancha para lograr cambios en su ciudad, en su comunidad, en su región. Pero, como estamos en la Facultad de Economía, definitivamente necesitamos un poquito de contexto de la parte macroeconómica, que es de lo que me voy a encargar en los próximos minutos. Entonces, para comenzar, quisiera empezar con un vistazo a lo que es la economía peruana, a la macro de la economía peruana. Está con la velocidad baja. Sí. Lo que quisiera es empezar con un panorama macro de cómo está el Perú, cómo estamos y de dónde venimos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros hace 20 años, hace 15 años, teníamos un crecimiento potencial muy alto. La producción nacional, el PIB, podía crecer sostenidamente 6% por año tranquilamente entre el 2002 y 2008. Y un driver muy importante de ese crecimiento era la productividad. Éramos un país que ganaba productividad, que nos estábamos haciendo más competitivos, y vemos eso en las cifras de exportaciones, de crecimiento del empleo, la reducción de pobreza, etc.
Pero de un tiempo a esta parte nuestro crecimiento se ha venido deteriorando y se ha venido deteriorando estructuralmente. Esa época dorada, lamentablemente, por ahora ha quedado atrás. ¿Es posible retomarla? Claro que sí, pero por ahora tenemos un crecimiento potencial bastante bajo, de solamente 2% al año, un poquito más, que es insuficiente para que todas las personas que se unen a la fuerza laboral cada año consigan un empleo formal, para seguir reduciendo la pobreza, como hemos visto en los últimos 3 años. El nivel de pobreza a nivel nacional ha estado creciendo. Entonces tenemos ahí un desafío sobre el cual podemos empezar a trabajar. Y también es importante resaltar que nosotros, Perú, solíamos ser la estrella de la región en términos de crecimiento. Nosotros entre el 2002 y 2022 logramos un crecimiento promedio anual de 4.5%, bastante más que otros países con los que nos gusta compararnos, como Chile, Colombia, México, la Alianza del Pacífico o Brasil. O sea, si la Copa América fuera crecimiento, ahí hubiéramos estado campeones. Pero, quiero hablar de eso después de lo que pasó ayer con Canadá, y lamentablemente lo que ha pasado en estos últimos 2 años también tiene, lamentablemente, podemos hacer una analogía con eso, porque de crecer 4,5% al año, en los últimos 2 años estamos creciendo 1%. Estamos básicamente a la cola de la región, muy cerca de Colombia, al mismo crecimiento de Chile, que es una economía que en promedio cada habitante tiene el doble de ingreso que un peruano promedio, entonces es más difícil hacerla crecer. Y bueno, Chile y México, México básicamente se ha beneficiado con el tema de los conflictos entre Estados Unidos y China por la cercanía con Estados Unidos, pero aquí lo que resalta es que nosotros nos hemos quedado atrás por culpa nuestra. Entonces nosotros tenemos aquí bastantes oportunidades de mejora para poder retomar esa senda de crecimiento más acelerado. ¿Sí? Entonces, si vemos en los siguientes... el siguiente gráfico muestra esta es una proyección de el ingreso promedio por habitante de aquí al 2054, para los próximos 30 años, dependiendo de qué nivel de crecimiento económico logremos. Entonces, si nosotros seguimos creciendo 3% al año o un poquito menos, que se ha vuelto nuestra nueva normalidad, para el 2054 lograríamos tener un ingreso por habitante de cerca de $24,000, que es el nivel que Chile tiene ahorita de ingreso por habitante. O sea, de acá a 30 años alcanzaríamos lo que Chile es ahorita, creciendo a este 3%, que es una tasa baja. Pero si logramos acelerar nuestro crecimiento a un 5% anual, de acá a 30 años, podríamos estar en la misma situación que hoy está Corea del Sur, con un ingreso por habitante de poco más de $46,000. Entonces es una ganancia sustantiva. Y si retomáramos las cifras de principio del milenio, si creciéramos 7% anual, para de acá a 30 años podríamos terminar con un ingreso por habitante similar, cercano al de Qatar, y Qatar, como han visto el año pasado, hace 2 años en el Mundial, tiene recursos, una cantidad de recursos que nosotros quisiéramos tener y podríamos tener acelerando más nuestro crecimiento. Sin micro te recomiendo. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. Tenemos una situación donde tenemos un reto. Nuestro reto es hacer que nuestro crecimiento acelere. Son diversos factores, temas políticos, temas estructurales, temas de confianza, cosas que podemos mejorar. Y todos, de cada uno, desde donde estamos, podemos poner un granito de arena. Y dejando de lado ya Perú y haciendo zoom in a lo que ha sido la dinámica de la región Cusco, en la siguiente lámina tenemos un par de algunos datos relevantes de la región Cusco. Y es bien interesante ver lo que pasa porque, lo que sugieren las cifras es que el año pasado, mientras la economía peruana se cayó 0.6%, están entrando en recesión técnica, en Cusco hemos visto tasas de crecimiento aceleradas, 6%, 4,5%, y este primer trimestre ha empezado con el pie derecho, creciendo casi 7%. Entonces, tenemos una economía dinámica y
Cusco tiene una riqueza que en el resto del Perú envidiamos. La composición de la economía de Cusco, hoy por hoy, de cada 100 soles que se producen en Cusco, 40 soles vienen del sector minería y hidrocarburos, y como pueden ver en el PAI, el resto viene de servicios, construcción, comercio, manufactura y más servicios. Pero si sumamos todo lo que tiene que ver con el turismo, alojamiento, restaurantes, todos los servicios turísticos, el transporte, etc., entre minería, el gas y el turismo, se explica el 70% de la economía cusqueña. Entonces, es una fuente diversificada de recursos. Y esto se ha traducido en recursos adicionales que vamos a ver en un minuto, y aquí empiezan las dificultades, que tendrían que estar pendientes de ser utilizados para mejorar el bienestar de las personas. Entonces, viendo ya el tema de las brechas que existen en la región Cusco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el 2019 realizó el Índice de Desarrollo Humano a nivel distrital, y lo que hemos visto en Cusco es bastante heterogeneidad. En este mapa que ven a la izquierda, una región que está en azul tiene un índice de desarrollo humano alto. Este índice tiene varias variables, no quiero meterme en la metodología, pero el color azul indica un nivel de desarrollo alto y el color rojo indica un nivel de desarrollo bajo. Entonces tenemos muchas zonas en la región Cusco que están todavía en rojo, en amarillo, o sea, si queremos ponerle nota, jaladas en este índice de desarrollo humano, ¿no? Hay ahí retos. ¿Qué más retos vemos? Según la encuesta nacional de hogares, las encuestas nacionales de hogares, estamos agarrando la encuesta nacional de hogares del 2014, comparándola con la del 2023 para ver cómo nos fue en términos de algunas brechas importantes, ¿no? Y aquí vemos cosas que son preocupantes también. Por ejemplo, al cierre del año pasado, en Cusco hay 76, casi 77%, casi 8 de cada 10 personas no tienen acceso al agua gestionada de manera segura. Entonces, tenemos en cuarto grado de primaria, el 71% de los estudiantes no logran un nivel de comprensión satisfactorio en matemáticas, 67% no lo logra en comprensión lectora, tenemos 54% de la población con acceso nulo o inadecuado a energía eléctrica. Tenemos casi la mitad de los niños de medio año a 3 años con anemia, y la anemia también es muy preocupante porque trunca las capacidades de conocimiento y básicamente trunca el futuro laboral de los niños que crecen con anemia. Y la anemia tiene a su vez que ver con el tema del agua, el saneamiento, entonces es un círculo vicioso de brechas que no se cierran, que terminan afectando el desarrollo personal, ¿no? de un conjunto que luego termina incidiendo a nivel macro. Tenemos, y finalmente un dato, hemos mejorado en algunos indicadores según la encuesta, sí vemos mejorías, por ejemplo, en reducción de personas sin saneamiento, de desnutrición crónica, y hemos visto un avance importante, pero todavía persiste la brecha de personas de más de 6 años que hacen uso del Internet. Estamos todavía en 34%. O sea, 1 de cada 3 personas mayores de 6 años todavía no usa el Internet. Y el Internet, como sabemos, es una herramienta fundamental, se ha vuelto imprescindible para todos, ¿no? Entonces, las brechas existen. La región Cusco es muy dinámica, es una de las que más crece en el país, pero tiene también estas brechas. Entonces, aquí hay algo donde hay una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, ¿qué más vemos en términos de, bueno, que tenemos identificadas las carencias? Ahora, otra cosa interesante que llama la atención es que cuando uno hace una comparación de cuáles son las prioridades del gobierno regional versus cuáles son las prioridades a la hora de asignar el presupuesto, el gobierno central, con el Congreso, cuando finalmente deciden cuánto dinero va a ir a las distintas funciones del gobierno, vemos un divorcio entre lo que el gobierno regional, las autoridades que
están aquí, que saben lo que Cusco necesita, priorizan con lo que se prioriza finalmente, ¿no? Por ejemplo, el último informe de diagnóstico de brechas del gobierno regional considera que salud, saneamiento, transportes, educación, ambiente son el top 5 de prioridades donde la inversión pública debe desarrollarse. Pero, ¿qué vemos en el presupuesto? O sea, finalmente lo que se aprueba en el Congreso y que el MEF comienza a repartir, que las prioridades son transporte, agro, planeamiento, gestión y reserva de contingencia, que es una partida un poco, digamos, no es una partida que contenga cosas que sean efectivas para cerrar las brechas. Y tenemos educación y salud que felizmente sí están presentes, pero noten que hay un divorcio entre las priorizaciones que se hacen dentro o sea, que se hacen aquí, in situ, con el pulso sobre las necesidades de las personas, versus lo que se hace en el Congreso, en el MEF, en Lima, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro reto pendiente sobre el cual se puede avanzar. Ahora, este dato es un dato bastante fuerte. La región Cusco es una de las regiones que más presupuesto recibe cada año para inversión pública. O sea, la región Cusco no tiene, por lo menos a nivel de recursos públicos, no hay carencias. El dinero está. En Cusco, en promedio para este año, se ha asignado casi 4.400 soles por habitante para inversión pública. Esto nos da poco más de 6.000 millones de soles para ejecutar obras. Como pueden ver, solamente Moquegua recibe más dinero por inversión pública y Cusco supera a todas las demás regiones, y por bastante. Pero ¿qué vemos? Al mismo tiempo, vemos a Cusco como una de las regiones que más dinero recibe, pero si regresa una por parte. Pero si vemos el mapa de dónde están las obras paralizadas en el Perú, este es un informe de la Contraloría que ha salido en marzo. Cusco es la región que tiene más proyectos paralizados. Entonces, la plata está. Entonces, falta la acción, falta la ejecución. Y esa ejecución, hay muchos actores detrás de esa ejecución. Y uno de los retos que tenemos, y es una de las cosas que queremos lograr desde Reacciona, es que la ciudadanía pueda identificar dónde está, dónde se puede mover, cómo se puede mover, para que este número, Cusco tiene 302 proyectos paralizados, 1.500 millones de soles de inversiones, se mueva. Porque cada sol que se usa en infraestructura, en inversión pública, trae un efecto multiplicador de consumo, de empleo, de bienestar y sobre todo de cierre de brechas. Entonces, esta situación es importante, movilizar los recursos que hay, pero hay proyectos, hay recursos. La acción es el siguiente paso. Y si vemos la cartera de proyectos que hay en ejecución ahorita en Cusco, un dato bien interesante es que los proyectos están muy atomizados. Este año hay poquito más de 6.000 proyectos en cartera, de los cuales 347 no tienen presupuesto. Les habían dado presupuesto cuando se diseñó el presupuesto el año pasado y se lo quitaron a inicios del año. Y de los proyectos que quedan, tenemos 4.600 proyectos que son obras de menos de 1 millón de soles. Hay algunos proyectos que son de 10.000 soles, de 5.000 soles. Entonces, ¿qué se hace con esa cantidad? Es mejoramiento de una vereda, acondicionar un parque, arreglar huecos en una pista. Dependiendo de la zona, por supuesto, puede tener muchísimo impacto, ¿no? Si tenemos una zona donde hay una trocha y le pusimos una capa de cemento, eso es cierre de brechas. Pero si estamos parchando una vereda que ya estaba, el impacto. Entonces, son proyectos pequeñitos. Y tenemos solo 78 proyectos de más de 10 millones de soles, de los cuales tenemos dos bien relevantes. Uno, paradójicamente, y viendo lo que está pasando con el acceso al agua, en Megantoni, que es justo donde está Camisea y donde se reciben 105.000 soles para inversión pública por habitante, 105.000, ¿sí? No hay typo, no hay truco, 105.000 soles
para inversión pública por habitante, tienen un proyecto de 15 millones de soles para ampliar el acceso al agua que no tiene ejecución este año. 6 meses. Entonces, ahí están las cosas que no cuadran, ¿no? El dinero está, pero no se está ejecutando. Y finalmente quisiera llamar la atención a un tema importantísimo. El tema de no descuidar a la gallina de los huevos de oro. Porque en términos de inversión pública, lo que, digamos, para la olla es la actividad minera, la actividad gasífera. Porque en los últimos 10 años, como pueden ver en este gráfico, más o menos el 56% del dinero que se usa para obras públicas proviene del canon. Entonces, en lugar de tener 6.000 millones de soles para inversión pública, en Cusco solamente habría 3.000, un poquito menos. Entonces, esa actividad es importante, se están generando los recursos, pero, y nuevamente, con este gráfico cierro esta introducción, lo que vemos aquí es que hay muy poquita ejecución, ¿no? Y mientras más recursos reciben por canon los municipios, los distritos, se ve una tendencia a que haya menos ejecución, ¿no? En este gráfico, cada puntito es un distrito. El distrito que está ahí arriba volando solito es Megatoni, por Camisea básicamente, pero los distritos normales, fíjense cómo se aglomeran, mientras menos dinero reciben por canon, más ejecución. O sea, mientras más a la derecha y más abajo, menos recursos reciben por canon, pero más ejecutan. Entonces, tenemos aquí este reto, ¿no? Hay bastantes oportunidades de mejora y este es el mensaje con el que quisiera dejar. Tenemos los recursos, pero también tenemos las brechas. Y nosotros sabemos qué falta en nuestras comunidades. Mientras más ojos tengamos puestos en la inversión pública, va a ser mejor. Vamos a poder pedirle mejor a las autoridades que le pidan a las contratistas mejor rendición de cuentas, vamos a poder elevar nuestra voz, hacerla sentir para hacer que cada sol de inversión pública se use y valga. Entonces, el hecho de que estemos acá, y lo que quisiera dejarles como reflexión, es que así como nos frustra ver un partido de Perú y dice, ese malo no mete el gol, si yo estoy en la cancha sí lo hago, bueno, nosotros, en términos de inversión pública, no estamos en la tribuna. Nosotros podemos saltar a la cancha, podemos hacer algo al respecto, y la idea del proyecto Reacciona es eso. Tenemos varias aristas para lograr este objetivo que les va a comentar en un momento Gabriela, nuestra directora, pero quiero dejarlos con ese mensaje. Salten a la cancha, hagamos que la inversión pública valga, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Desde Reacciona, se los vamos a contar más adelante, pero quisiera agradecerles mucho su atención y que se queden con este llamado a la acción. Podemos hacer la acción. Bueno, hemos escuchado a la economista en jefe del proyecto Reacciona. Nos parece un análisis interesante como futuros economistas en realidad, ver cómo es que la economía desde una perspectiva macroeconómica puede incidir dentro de la economía regional. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo estamos realmente y qué es lo que necesita o cómo tenemos el diagnóstico, la línea de base de Cusco a nivel micro, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos la perspectiva del ex gobernador, que entiendo que es además uno de sus profesores actuales, quien nos va a dar esta perspectiva y va a ser en suma importancia, porque no solamente vamos a entender cómo se maneja la macroeconomía dentro de todo, sino vamos a tener la perspectiva desde el Estado Instituto, desde Cusco, y además desde una experiencia valiosa que es ser gobernador y tomar las riendas de toda la región. Así que con fuertes aplausos, por favor, recibimos a Jean Paul Benavente, el gobernador de la región del Cusco. Voy a jalar un poquito para que ustedes vean, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Es que ellos no veían. Perdón, disculpas. ¿Qué le iba pasando?
principio quiero agradecer a los organizadores de este evento, porque creo que hay que empezar a generar un debate sobre algo serio que es la inversión pública en nuestra región y en el país en general. También señalar que, claro, hay que cumplir con esa invitación para saltar a la cancha, y ahora quien les va a hablar es quien ha estado en la cancha. Y una cosa es ver el partido desde afuera y otra cosa es ver el partido desde adentro, sentirlo y sufrirlo, ¿no es cierto? Y creo que eso es importante, porque una cosa es el qué. Muchas instituciones vienen acá y nos cuentan el qué, el diagnóstico, pero creo que hay que ir entendiendo más el por qué. Y en el catálogo, en el brochure que ellos presentan el día de hoy, me parece fantástico 3 objetivos que se plantean, que voy a tratar de reforzar esos objetivos, pero también quizás invitarles a que ustedes puedan ampliar algunos objetivos y estrategias más para poder ahondar este tema que para mí es muy, muy complejo. Primero hay que ver de qué se trata, ¿no es cierto? De cuáles son los recursos, porque una inversión pública no solamente hay que verla en una perspectiva de crecimiento económico, sino también hay que verla en una perspectiva de desarrollo, sobre todo desarrollo territorial, ¿no es cierto? Y en esa perspectiva hay que saber cómo es que se distribuyen los recursos. Y si bien es cierto, ustedes pueden ver que a nivel de gobierno regional, el canon, por ejemplo, es el 23%. El FONCOR, que es otro recurso para inversión, es el 43%. Los recursos ordinarios son el 28%. Pero pasemos a los gobiernos locales, donde el canon significa más del 50%. Y como ustedes han podido ver, y vamos a detectar eso, es allí donde están la mayor cantidad de proyectos trabados. Pero también hay proyectos del gobierno nacional, proyectos del gobierno regional, proyectos de los gobiernos locales en la región Cusco que están trabados, ¿no es cierto? Porque hay que entender el territorio. Y miren cómo el gobierno nacional utiliza recursos ordinarios. Cada cual tiene su marco normativo. La ley del canon te pone ciertas camisas de fuerzas. Y las otras leyes de presupuesto, etcétera, que utilizan recursos ordinarios, te ponen otro marco legal y otras reglas de juego, ¿ya? Entonces, vamos entendiendo. Sí era bueno hacer este recuento que desde el año 2000 tenemos un Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no es cierto? Ya han pasado las leyes desde la 27293, con sus modificatorias y todo, de cómo se ha ido incorporando a nivel subnacional los recursos. Y llegamos al 2015-16, que se impulsa pues el INVIERTP, ¿no es cierto?, para mejorar, dice, las condiciones del SNIC y hacer un sistema nacional de inversión pública mucho más eficiente, más transparente, más sostenible. Acuérdense de esas palabras que estoy diciendo, y más eficaz. 4 condicionantes para que este INVIERTP sea mejor a lo que era el SNIC. La pregunta es, ¿se ha logrado eso? Desde 2017-18 hasta la fecha, ¿ya? Muy bien, también entender las modalidades de ejecución, porque también el tema de la inversión pública, que tiene su propio dispositivo legal, así como las asociaciones público-privadas, también los proyectos en activos o las obras por impuesto, son inversiones que se desarrollan en los territorios, no solamente es inversión pública, ¿ok? Y de esa inversión pública hay modalidades. La de administración indirecta, que lo llaman obras por contrata, y la de administración directa, que ya es la ejecución directa que hacen los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional. Y también hay otro tipo de modalidades de ejecución, como lo que está de moda, los G2Gs, los acuerdos de gobierno a gobierno, o lo que es la reconstrucción con cambio, los núcleos ejecutores, entre otros, ¿ya? Para tener el contexto, claramente. Y este es el sistema y el ciclo del proyecto que no hay que perder de vista. La programación, la formulación, la ejecución y el funcionamiento. Y lo que hay que entender es dónde está el problema, ciertamente. Y entonces,
cuando hablamos de la programación, tenemos que entender que se ha tratado de construir indicadores para decir cuál es la brecha. ¿Qué implica una brecha? Y eso es lo que hasta ahora no ha logrado definir bien el mismo MEF. Y por lo tanto ahí está la discusión, porque hasta ahora los resultados son que no estás cerrando brechas y que en algunos casos estás por encima del 90% de brecha, habiéndose generado tanta inversión durante todo este tiempo y que sigue la brecha. ¿Y cuál es la palabra? La palabra ahí que para mí es muy subjetiva todavía. Cualquiera de estos indicadores que les he puesto tiene la palabrita adecuado. ¿Qué implica que sea adecuado? Y acá hay oferta y demanda. Lo que está implementado es la oferta, ¿no es cierto? Y la demanda. Entonces la brecha es 1 menos ese coeficiente entre lo implementado y lo demandado. ¿Ya? Y entonces cuando dices, por ejemplo, en el tema de, ¿cuáles tienen? En el tema agrario, porcentaje de superficie agrícola sin riego tecnificado, ¿no es cierto? El demandado es superficie agrícola, o sea, el universo, y el implementado dice superficie agrícola atendida por riego tecnificado adecuado, diríamos. Entonces, miren, lo que está pasando acá es que desde la misma concepción, la programación multianual todavía no ha logrado definir esto. Y más adelante les voy a explicar un poquito más esta asunto. Se habló también del informe, el reporte que hace la Contraloría, ¿no es cierto?, sobre las obras paralizadas que hay. Utiliza el formato 12 de todas las instituciones públicas del país y con eso evalúa cuáles son las obras paralizadas, ¿no? Y hay algunas cosas que empiezo a replantearnos, ¿no? O sea, distingamos qué es gobierno nacional, qué es gobierno regional, qué es gobierno local. Porque los 3 niveles de gobierno están ejecutando obras ahorita mismo en esta región. Uno de ellos es Aeropuerto de Chinchero, ¿no es cierto? Gobierno nacional. Y que está paralizado, ¿no? O por lo menos en una ejecución muy modesta en los últimos 2 meses. ¿Ok? Entonces, fíjense los montos y fíjense cuál es la cantidad de obras paralizadas y el monto de ejecución, ¿no es cierto?, que estaría paralizado. Y más aún con estos tips que he puesto acá. Hay 4 sectores: transportes, vivienda, o sea, saneamiento, educación y agricultura, que concentran casi el 80% de las obras paralizadas. Son sectores que deberían ser la prioridad y que en todos los gobiernos locales está justamente en su lista de prioridades. ¿Okay? Hay obras por contrata y administración directa que tienen más de 1000 obras paralizadas, o sea, no es que una sea mejor que la otra. Ambas tienen más de 1000 obras paralizadas, aunque la administración indirecta paraliza 7 veces más en monto presupuestal que la administración directa. También hay que decirlo, porque hay que entender la radiografía completa de lo que está pasando. De esas 2.324 obras que están paralizadas, 83% son inversiones menores a 10 millones. O sea, están en gobiernos locales, sobre todo. ¿Ok? Y el 20% de las obras paralizadas están encima del 80% de avance físico, o sea, están por concluir. ¿Ya? Y entonces, acá hay una discusión de la brecha, del tema del desarrollo territorial, hay una discusión sobre el tema de la prelación de los proyectos, de cuál vas a cerrar primero, cuál es tu prioridad, entre otros. ¿Ok? Y acá están las razones, las causas por las cuales estarían paralizadas esas obras. ¿Ok? Y miren, incumplimiento de contrato, 22%, ¿no? 22.8%. Falta de recursos financieros y liquidez. Claro, se van generando inversiones no previstas por un poquito de discrecionalidad de la autoridad y empieza a hacerse obras y obras y al final ni siquiera tienen el financiamiento completo, ¿no? Y así seguimos bajando y acá hay otros temas, por ejemplo la deficiencia del expediente técnico que nos compete a nosotros.
porque nosotros formulamos expedientes, perfiles, etc. Y entonces miren cómo hay una deficiencia allí que hay que atacar también de manera seria. Y hay otros elementos que están vinculados con una de las estrategias que tiene, la articulación territorial, ¿no es cierto? Esos ecosistemas. No solamente implica que nosotros participemos y estemos vigilantes, sino también que nosotros tomemos acción vinculante con el proceso. Es decir, si yo tengo y acepté un proyecto de saneamiento básico, generalmente la comunidad al inicio del proyecto te firma la licencia para que tú puedas utilizar el famoso PETAR, la planta de tratamiento. Y en medio que estás ejecutando, desiste. ¿No es cierto? Hay muchos de esos proyectos que están paralizados así. O cuando haces una institución educativa, mucho más cuando haces una carretera. ¿No es cierto? Entonces, en esas priorizaciones también hay que detectar que son los proyectos de transportes los más costosos. Y por eso, cuando se compara montos, ¿no es cierto?, hay que tomar en cuenta eso. 2 o 3 carreteras tranquilamente te pueden irrogar 800 millones de soles de inversión. Y puedes tener como 80 proyectos de saneamiento básico que te irrogan esa misma cantidad. ¿No es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas a la hora de evaluar. Temas que han salido en el índice de gestión de la eficiencia y la inversión pública. Ya están publicando distintas instituciones este tipo de cosas, ¿no? Entonces fíjense que todos los procesos, programación en verde, formulación en azul, ejecución en naranja, otra vez en un verde más claro este tema de funcionamiento y el tema de gobernabilidad. Entonces miren gobierno regional, miren gobierno local, miren gobierno nacional, debí poner acá. Pero el gobierno nacional está por debajo de los gobiernos regionales en el índice de gestión de la eficiencia y la inversión pública. ¿Ya? ¿Qué cosa quiero decir acá? Primero, que los que tienen más problemas es la etapa de programación y es la etapa de operación, mantenimiento, funcionamiento. Esos son los dos elementos del ciclo de proyectos que tienen mayor problema. Entonces es ahí donde hay que darle mayor mirada sin descuidar lo otro, para que podamos ver cómo al momento de la planificación, de relacionar la inversión con los otros sistemas administrativos, planeamiento, presupuesto, entre otros, debemos de prever el proceso, ¿no es cierto?, de hacer saludable esta inversión pública. Y ahí también les he puesto lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Siempre esta diferencia, ¿no? Miren, el gobierno nacional empieza con 26.000 millones y termina con 23.000 millones. O sea, su PIA y su PIB. Mientras que los gobiernos locales empiezan con 13.000 y terminan en 28.000 millones. O sea, más que duplicas su presupuesto en el año. Y tiene gobiernos regionales que también aumentan un poco más. Luego, el resultado es que la ejecución es más alta a nivel nacional. ¿Sí? Y entonces, lo único que se critica, los gobiernos regionales y locales no ejecutan. ¿Por qué? Por un tema simple. Porque el resultado aquel es dividir de vengado entre PIB. Y si el PIB lo has disminuido, obviamente vas a tener un porcentaje más alto. Entonces, por eso siempre hay que decir, el indicador de eficacia que es de ejecución presupuestal, tienes que empezar a comparar con indicadores de eficiencia, ¿ok?, que ya se están construyendo. Bien, voy cerrando. Hemos hecho algunas preguntas, porque lo que más salta a la lista es, o sea, ¿esa inversión pública para qué? O sea, me imponen brechas desde los sectores, pero eso está respondiendo a mi plan de desarrollo concertado, eso está respondiendo a mi plan estratégico, ¿no es cierto? Porque, o sea, crecimiento económico sí, hay que apalancar, hay que promoverlo, pero también, sobre todo, hay que impulsar desarrollo, ¿no? Entonces,
la idea es cómo cambiar esa narrativa que se tiene ahora, no solo del metro, sino de otras instancias, que entiendan el porqué y las razones que están detrás de que la inversión pública esté paralizada o estancada. ¿Ya? Y entonces lo que hemos logrado es entender esta relación invierte P, planeamiento, invierte P, presupuesto, invierte P, sistema de control. Para hablar de los 4 elementos sobre los cuales, ¿no es cierto?, la inversión pública debería de ser más eficaz, más sostenible, más eficiente, más transparente. Entonces, creemos que en esta lógica lo que hay que hacer es rediseñar. Hay que rediseñar el Estado. Hay que mejorar esa gestión de las inversiones y obviamente luchar contra la corrupción. Pero para eso tienes que tener una estructura, no solamente un sistema que quiera ser impuesto y al final de cuentas sabes que va a tener muchos problemas con su propio marco normativo. Porque eso tiene que conversar con el sistema de control, tiene que conversar con la ley de contrataciones del Estado, tiene que conversar con la ley de presupuesto, lo que se hace en el Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Particularmente he planteado modificar algunas cosas allí, sobre todo la estructura organizativa, sobre todo cómo hacer que el presupuesto participativo converse con la programación multianual de inversión. Porque mientras eso no converse, obviamente no va a haber vigilancia, no va a haber transparencia, no va a haber absolutamente nada. ¿No es cierto? Mucho menos eficiencia. Entonces, hay más elementos que podemos discutir en otro momento, pero hoy día quiero referirme justamente a la estrategia que se está planteando. ¿Sí? Y entonces, la idea es generar una posibilidad de hacer un seguimiento permanente a las inversiones. Yo sé que hay un comité de gestión de las inversiones, pero en ese comité de gestión solamente se juntan pues, los sectoristas, los de OPMI, los de la unidad formuladora, los ejecutores, pero tienes que ampliar la cancha para que entren otras instancias. El interesado, el beneficiario a quien está llevando el proyecto, entre otras cosas, y armar permanentemente con ellos. Revisar sus proyectos, revisar la licencia social, revisar el saneamiento físico-legal de los terrenos donde vas a ejecutar esa obra, entre otras cosas. Hay ejemplos de un montón de obras que están paralizadas solamente desde hace 10 años porque no tienen saneamiento físico-legal. ¿Ok? Y entre otros, obviamente, comparado con lo que es el presupuesto participativo, deberíamos de evaluar, digamos, una propuesta mucho más participativa. Luego, finalmente, ver el tema de la cadena de valor público. Para poder generar una mejor inversión, hay que hacer un seguimiento entre lo que es el recurso, el producto, el resultado y el impacto. ¿No es cierto? Y eso tienes que incorporarlo a la estructura organizativa de un gobierno, porque si no, vamos a seguir en los mismos problemas que se hablan 20 años ya, ¿no es cierto? Y que pueden venir 20 años más y que no hemos hecho absolutamente nada más que diagnóstico. ¿Ya? Entonces así se reestructura este tema, y para hablar de la integridad pública también habría que plantear, ¿no es cierto?, mecanismos, estos ecosistemas de participación que permitan ser parte de manera vinculante del proceso de inversión. ¿No es cierto? Si no, obviamente solamente vamos a estar en una lógica de castigo, de persecución, cuando en realidad tendría que ser un poquito más preventivo para asegurar que esa inversión sea completamente saludable. Ok, gracias. Listo.